Ok, y continuando. A ver. Las lesiones pueden producirse si el cinturón de seguridad se usa demasiado alto. Si se usa demasiado alto o demasiado bajo en la cintura. Aunque es menos común, también pueden producirse lesiones por el uso del cinturón de seguridad en la posición correcta a través del torso. Pucha. Pero este man tuvo que haber ido pues sin camiseta pues para que tuviera esa lesión con el cinturón. Palabras de sabiduría. Conozca los protocolos locales para la restricción del movimiento espinal. Probablemente se hayan actualizado para reflejar las investigaciones actuales y las directrices nacionales. Cuando viajan pasajeros en los vehículos equipados con bolsas de aire, pero que no están sujetos por cinturones de seguridad, a menudo son lanzados hacia adelante en el acto del frenado de emergencia. Como resultado, entran en contacto con el airbag y o las puertas al momento del despliegue. Este MOI también es responsable de algunas lesiones graves a niños que viajan sin sujeción en los asientos delanteros de los vehículos, los pasajeros sin sujeción y aquellos sentados demasiado cerca de la bolsa de aire. Los vehículos motorizados actuales suelen tener múltiples bolsas de aire y cortinas laterales. Estas están diseñadas para proteger a los ocupantes del vehículo, pero también pueden pero también pueden alertar a los patrones de lesiones. Ciertas áreas de la carrocería de un vehículo pueden tener bolsas de aire que se despliegan al recibir un impacto. Empujar o usar una herramienta de liberación en estas áreas pueden provocar que las bolsas de aire se desplieguen inesperadamente. Esto puede suceder incluso después de que la batería del automóvil se ha desconectado. Además, algunos pasajeros pueden desmayarse antes del impacto. Es posible que los encuentre recostados contra el airbag desplegado. Este tipo de situaciones busquen abrasiones o lesiones por tracción de tipo en la cara, en la parte inferior del cuello y en el pecho. El airbag. Los airbags pueden causar lesiones en choques frontales, específicamente abrasiones, contusiones y lesiones de tracción de tipo 1 en la cara, del cuello, el pecho y en la parte interna de los brazos. Contusions and traction type injuries. Abrasions. Ok. Los puntos de contacto suelen ser evidentes al realizar una evaluación siempre y rápida del interior del vehículo. Si no hay intrusión en el habitáculo, podría observar que un pasajero del asiento delantero sin sujeción en un choque frontal ha entrado en contacto con el tablero de instrumentos o el panel de instrumentos a la altura de las rodillas, transfiriendo así cargas desde la rodilla a través de la del fémur a la pelvis. Ok, a ver, en un choque frontal ha entrado en contacto con el tablero de instrumentos, así o en el panel de instrumentos a la altura de las rodillas, transfiriendo así cargas desde la rodilla a través del fémur, será, hacia la pelvis y a la articulación de la cadera. El pecho y o el abdomen puede también golpear el volante. Además, la cara del pasajero a menudo golpea el volante, o el pasajero puede salir despedido hacia adelante y hacia arriba, golpeando el parabrisas o la cabeza o la cabeza del techo en el área de las viseras. Los signos de la mayoría de estas lesiones pueden encontrarse en inspecciones del interior del vehículo durante la liberación del paciente. A ver si... No, y también queda una bolladura en el vidrio. Huepucha. Aquí está la lesión del fémur hacia el cuello de la cadera. Oh, puta. Así. So they break their pelvis? ¿Ah? They break their pelvis? Ajá. Sí, porque cuando dice que en esos choques puede haber
la barra frontal del vehículo o la consola puede golpear la rodilla y a su vez el fémur puede transmitir la energía a la cadera y romper el hueso de la cadera. Wow. Aquí está el choque y el golpe de la frente y hacia arriba en el panorámico o en el parabrisas. Y aquí ve cómo se transfiere la energía del fémur a la cadera, del volante hacia el pecho, de la espina, del cuello hacia adelante y la cabeza como hacia arriba. Y en esta como, bueno, lo mismo pero con otra persona. Pero sin cinturón. Sí, pues no se ve que tengan cinturón, pero ni siquiera el primero tampoco. Ni siquiera el primero sí. El primero sí tiene y es el golpe de la cadera, de la rodilla al fémur y a la cadera. El resto supongo que es el que no tienen el cinturón de seguridad. El mecanismo de lesión o el MOI y el estado del interior del vehículo sugieren posibles zonas de lesiones. Las rodillas pueden golpear el tablero, lo que puede provocar una fractura o dislocación de cadera. Golpear el volante puede causar lesiones graves en el pecho y en el abdomen. Y la otra puede producirse lesiones en la cabeza y en la columna cuando la cara y la cabeza golpean el parabrisas. Choques por alcance. Se sabe que los impactos traseros causan lesiones por latigazo cervical, en particular cuando la cabeza y el cuello del pasajero no están sujetos por el reposacabezas. En particular cuando la cabeza y el cuello del pasajero no están sujetos por un reposacabezas colocado adecuadamente. Ok, en el impacto, el cuerpo y el torso del pasajero se desplazan hacia adelante. Al ser propulsado hacia adelante, la cabeza y el cuello quedan atrás debido al peso de la cabeza. El cuello, al ser propulsado hacia adelante, la cabeza y el cuello quedan hacia atrás debido al peso de la cabeza. Parecen estar inclinados hacia atrás en relación con el torso. Al detenerse el vehículo, el pasajero sin cinturón de seguridad se desplaza hacia adelante y golpea el tablero. En este tipo de accidentes, la columna cervical y el área circundante pueden resultar lesionadas. La columna cervical es menos tolerante a daños cuando se dobla hacia atrás. Wow. Los reposacabezas disminuyen la extensión de la cabeza y el cuello durante un choque y por lo tanto ayuda a reducir la lesión. Otras partes de la columna vertebral y la pelvis también pueden estar en riesgo de sufrir lesiones. Además, el paciente puede sufrir una lesión por aceleración en el cerebro, es decir, la tercera colisión del cerebro dentro del cráneo. Los pasajeros en los niños que viajan en el asiento trasero usan solo el cinturón de regazo y pueden tener una mayor incidencia de lesión en la zona torácica y abdominal y la columna lumbar. Wow. Los impactos traseros a menudo causan lesiones por latigazo cervical, en particular cuando la cabeza y el cuello no están sujetos a un reposacabezas. Los accidentes por impactos laterales, comúnmente llamados choques en T, son una causa común de muerte en accidentes automovilísticos. Cuando un vehículo recibe un impacto lateral, generalmente lo hace por encima de su centro de gravedad y comienza a balancearse hacia afuera del lado del impacto. Esto resulta en que el pasajero sufrió una lesión lateral por latigazo cervical. El movimiento es lateral y los hombros y la cabeza del pasajero se lanzan hacia el vehículo intruso. Esta acción puede empujar el hombro y el tórax y las extremidades superiores y, más importante, el cráneo contra el marco de la puerta o la ventana. La columna cervical tiene poco tolerancia para a una flexión lateral. Wow. ¿Y cuál es peor? Si el cuello va para allá o para el frente.
Va para el lado. Aquí dice que son las lesiones de muerte más comunes. Por lado. Ajá. En un choque lateral, el vehículo generalmente recibe un impacto por encima de su centro de gravedad y comienza a balancearse hacia el lado del impacto. Esto causa que el tipo de latigazo lateral en donde los hombros y la cabeza del pasajero se lancen hacia el vehículo intruso. Entonces, si lo golpean por un lado, el cuerpo va a ir hacia allá. Entonces, por eso es que es la causa más común de muerte en el... Por lado. Por un lado, sí. O sea, puedes tener más riesgo que te mueras si te chocan de lado. Si hay una intrusión sustancial en el habitáculo, el pasajero sospeche que su paciente tiene lesiones en el pecho y en el abdomen de manera lateral, en el lado del impacto, así como posibles fracturas de extremidades inferiores, pelvis y costillas. Wow, esto sí es importante. Hasta aquí. Entonces, si una intrusión sustancial en el habitáculo, el pasajero sospecha que su paciente tiene el pecho y el abdomen, tienen en el pecho y en el abdomen lesiones por el lado lateral, en el lado del impacto, así como posibles fracturas de extremidades inferiores, pelvis y costillas. Además, los órganos dentro del abdomen están en riesgo debido a una posible tercera colisión. Según la revista de investigación en seguridad lateral, los accidentes causan aproximadamente el 25% de todas las lesiones graves en la aorta y aproximadamente el 30% de todas las muertes que ocurren en accidentes automovilísticos. Dime otra vez. Según la revista de investigación en seguridad, los accidentes laterales causan aproximadamente el 25% de todas las lesiones graves en la aorta y aproximadamente el 30% de todas las muertes que ocurren en accidentes automovilísticos. Accidentes por vuelco. Ciertos vehículos como camiones grandes y algunos SUV son más susceptibles a vuelcos debido a su alto centro de gravedad. Los patrones de lesiones que suelen asociarse con vuelcos varían debido a su alto centro de gravedad. Los patrones de lesiones suelen asociarse con vuelcos y varían según si el pasajero lleva o no cinturón de seguridad. Los tipos de lesiones más impredecibles son los causados por vuelcos. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. En el que un pasajero sin cinturón de seguridad podría haber sufrido múltiples impactos dentro del vehículo al volcarse una o más veces. El evento potencialmente mortal más común en un vuelco es la expulsión total o parcial del pasajero del vehículo. Los pasajeros expulsados pueden haber golpeado el interior del vehículo varias veces antes de la expulsión. También pueden haber golpeado varios objetos como árboles, una barandilla o el interior del vehículo antes de aterrizar. Pasajeros parcialmente expulsados es posible que haya impactado tanto el interior como el exterior del vehículo y que haya quedado atrapado entre el exterior y el entorno al rodar. La expulsión y la expulsión parcial son en MY significativos. En estos casos prepárese para atender lesiones que pongan en peligro la vida. A los pasajeros que han sido expulsados total o parcialmente pueden haber golpeado el interior del vehículo muchas veces antes de ser expulsados. Las ambulancias son vulnerables a vuelcos debido a su alto centro de gravedad. Incluso con el sistema de sujeción puesto, los pasajeros pueden sufrir lesiones graves durante un vuelco, aunque los patrones de lesiones tienden a ser más predecibles y cuando el sistema de sujeción se usa correctamente, la probabilidad de expulsión del vehículo es menor. Un pasajero en el lado exterior de un vehículo que vuelca tiene un alto riesgo de sufrir lesiones debido a la fuerza centrífuga. El paciente queda atrapado contra la puerta del vehículo. Los vuelcos también pueden causar lesiones cuando el techo del vehículo golpea el suelo durante el vuelco. Un pasajero sujeto aún puede desplazarse lo suficiente hacia el techo como para hacer contacto y sufrir una caída.
sufrió una caída y lesiones en la médula espinal. Por lo tanto, los vuelcos son peligrosos tanto para los pasajeros con cinturón de seguridad, en mayor medida para los que no lo llevan, ya que estos accidentes ofrecen múltiples oportunidades para una segunda y tercera colisión. Choques rotacionales. Los choques rotatorios o trompos son conceptualmente similares a los vuelcos. La rotación del vehículo al girar le da una oportunidad de chocar con objetos como postes de electricidad. Por ejemplo, cuando un vehículo gira y choca contra un poste, los pasajeros experimentan no solo el movimiento de rotación, sino también un impacto lateral. Choque contra peatón. Los choques entre automóviles y peatones a menudo resultan en pacientes con lesiones gráficas y evidentes como fracturas de huesos. Sin embargo, este tipo de accidente puede causar lesiones graves invisibles en los sistemas corporales subyacentes. Por lo tanto, debe mantener un alto índice de sospecha para lesiones invisibles. Una evaluación exhaustiva del MOI es fundamental. Primero calcule la velocidad del vehículo que impactó al paciente, luego determine si el paciente fue lanzado, sobre qué superficie aterrizó y a qué distancia, o si fue golpeado, arrastrado por el vehículo. Evalúe el vehículo que impactó al paciente para detectar daños estructurales que puedan indicar puntos de contacto con el paciente y alerta sobre posibles lesiones. Las lesiones multisistémicas son comunes después de este tipo de incidente. Si es posible, considere solicitar asistencia médica o soporte vital avanzado ILS. Respaldo para cualquier paciente que haya sufrido o se crea que ha sufrido una lesión significativa del MOI. Coche versus bicicleta. En un choque entre un automóvil y una bicicleta, evalúe el MOI. De esta forma, muy similar a los choques entre automóviles peatones. Sin embargo, se justifica una evaluación adicional de los daños y la posición de la bicicleta. Si el paciente llevaba casco, inspecciónelo para detectar daños y sospeche una posible lesión en la cabeza. Supongamos que el paciente sufrió una lesión en la columna vertebral o en la médula espinal hasta que se demuestre lo contrario en el hospital. Pues obviamente es como el de la moto. Y se mantenga una restricción adecuada de movimiento espinal durante la consulta. Cuando sea posible, gira al paciente del lado para permitir la evaluación adecuada del lado posterior del cuerpo. Miércoles. Ay, Dios mío. Si el casco de bicicleta del paciente está dañado, sospeche que hay lesiones en la cabeza y la columna. Choque versus motocicleta. Coche versus motocicleta. En un accidente de motocicleta, cualquier protección estructural brindada a la víctima no se deriva de una jaula de acero, como es el caso de un automóvil, pero de protección con dispositivos que lleva el motociclista, es decir, el casco de cuero o ropa con abrasión y botas resistentes, de cuero o ropa contra abrasión y botas resistentes, ¿sí? Porque pérdida de daño de la capa superficial de la piel, no, como resultado del roce raspado de una, no, esta es un tipo de ropa especial, porque dice abrasión, ¿cómo dirá eso en inglés? Leather Abrasion Resistant Clothing. Ah, ok. Entonces, ¿qué es el casco de cuero o ropa resistente a la abrasión? Ahora sí, eso sí es diferente. Entonces, de cuero y botas resistentes, aunque los cascos están diseñados para proteger contra las fuerzas del impacto en la cabeza, no protegen contra lesiones cervicales. Los pacientes que han sufrido un accidente de motocicleta deben someterse a una evaluación de columna cervical y colocación de un collarín cervical si está indicado. El equipo de cuero y sintético que se usa sobre el cuerpo se diseñó inicialmente para proteger a los jinetes profesionales en competición, donde las caídas tienden a ser controladas, dan como resultado en mecanismos de deslizamiento largos sobre superficies duras, en lugar de múltiples colisiones contra objetos en la carretera y otros vehículos. La ropa de cuero protege principalmente contra la carretera, pero cuando son de abrasión no ofrecen protección contra traumatismos cerrados de impactos secundarios en un accidente callejero. Las colisiones generalmente ocurren contra otros vehículos
más grandes objetos estacionarios. Al evaluar la escena de un accidente de motocicleta, busque la deformidad de la motocicleta en el lado con mayor daño, la distancia del deslizamiento en la carretera, la deformidad de los objetos estacionarios u otros vehículos y la extensión y ubicación de la deformidad en el casco. Estos hallazgos pueden ser útiles en estimar la magnitud del trauma sufrido por un paciente. Palabras de sabiduría. Si es posible, lleve el casco al hospital para que lo revise el personal de traumatología. El casco les proporcionará información crucial sobre el tipo de gravedad de la posible lesión en la cabeza. Hay 4 tipos de impactos de motocicleta. Choque frontal. La motocicleta choca con otro objeto y detiene su movimiento hacia adelante mientras que el conductor y las partes de la motocicleta que se desprenden continúan. Choque frontal. La motocicleta choca contra otro objeto y detiene su movimiento hacia adelante mientras que el conductor y las partes de la motocicleta que se desprenden continúan su movimiento hacia adelante hasta que son detenidas por una fuerza externa como arrastre en la carretera u otra fuerza opuesta de colisión secundaria, puede ser contra una baranda. Choque angular. La motocicleta impacta con un objeto u otro vehículo en un ángulo tal que el conductor sufre lesiones por aplastamiento directo en la extremidad inferior, o sea en la pierna. Entre el objeto y la motocicleta, esto suele resultar en lesiones abiertas con minutas graves en las extremidades inferiores, con compromiso neurovascular grave, que a menudo resultan en amputación traumática o de otro modo requerirá cirugía por amputación. Miércoles. Expulsión. El conductor viajará a alta velocidad hasta que lo detenga un objeto estacionario, otro objeto o la carretera por arrastre. Por una severa abrasión pueden producirse lesiones y erupciones por la carretera que lleguen hasta el hueso y arrastrar una combinación impredecible de lesiones contundentes. Puede ocurrir a partir de colisiones secundarias. Accidente controlado. Una técnica utilizada para separar al conductor de la motocicleta y del objeto que se va a impactar se conoce como tumbar la motocicleta. Fue desarrollada por pilotos de motociclismo y adaptada por motociclistas de calle como medio para lograr un choque controlado. Al acercarse el choque, la motocicleta se aplana y se inclina a 90 grados con respecto a la dirección de la marcha, de modo que una pierna cae sobre el césped o el asfalto. Esto frena al ocupante más rápido que la motocicleta, lo que permite que el conductor se separe de ella. Si se protege adecuadamente con cuero o abrasión sintética, el equipo resistente al agua, las lesiones deben limitarse a las sufridas al rodar sobre el pavimento y cualquier colisión secundaria que pueda ocurrir. Si se realiza correctamente, esta maniobra evita que el motociclista quede atrapado entre la moto y el objeto. Sin embargo, si el motociclista no logra apartarse de la moto, continuará chocando contra el vehículo, a menudo con consecuencias devastadoras. Cataratas. El potencial de lesión de una caída está relacionado con la altura desde que cayó el paciente. Las caídas son el MOI comunes para traumatismos cerrados. Cuanto mayor sea la altura de la caída, mayor será el potencial de lesión. Una caída desde más de 6 metros, que son 20 pies, se considera significativa. Claro, pues son 6 pies, son 6 metros, pucha, si yo mido 1,65, bajémosle, redondémosle a 1,50, son 4 veces yo, puta, eso es casi, no, 6, se considera significativa. El paciente aterriza en la superficie justo cuando un pasajero sin cinturón de seguridad se estrella contra el interior del vehículo. El paciente aterriza en la superficie justo cuando un pasajero sin cinturón de seguridad se estrella contra el interior de un vehículo. Los órganos internos se desplazan a la velocidad del cuerpo del paciente antes de impactar contra el suelo y detenerse al estrellarse contra el interior del cuerpo.
De nuevo, como en un accidente automovilístico, estas lesiones internas son menos evidentes durante la evaluación, pero representan la mayor amenaza para la vida. Por lo tanto, debe sospechar la presencia de lesiones internas en un paciente que ha caído desde una altura considerable, tal como lo haría usted en un paciente que ha sido en un accidente automovilístico a alta velocidad. Siempre considere un síncope u otras causas médicas subyacentes a la caída. Los pacientes que se caen y aterrizan de pie pueden tener lesiones internas menos graves porque sus piernas pueden haber absorbido gran parte de la energía de la caída. Sin embargo, como resultado pueden sufrir lesiones graves en las extremidades inferiores y lesiones pélvicas y espinales debido a la energía transmitida a través de las piernas. Los pacientes que impactan de cabeza, como en los accidentes de buceo, pueden provocar lesiones graves en la cabeza o en la columna vertebral. En cualquier caso, una caída desde la altura considerable es un evento grave con un alto potencial de lesiones y el paciente debe ser evaluado exhaustivamente. Tenga en cuenta los siguientes factores. Calcaneus. La pelvis, supongo que es el calcaneus. El calcaneus es el hueso del pie, el talón. Cuando el paciente se cae y aterriza de pie, la energía se transmite a la columna vertebral, produciendo a veces una lesión espinal. Además, las lesiones en las piernas y en la pelvis. Poblaciones especiales. Cuando su superficie es un niño, lo siguiente constituye un dato significativo del MOI. De hecho, hay una enfermedad que se llama calcaneus, no me acuerdo cómo es, pero tiene que ver con calcaneus. Y eso hace, y lo que ocasiona es que el hueso, ese hueso de acá este huesito de acá del pie, crezca crezca de manera normal y el hueso sobresale. Y eso es peor para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres tienden a usar tacones y a veces por el zapato cerrado, cuando van metiendo el pie en el zapato, eso les hace doler esa parte del pie. Es peor no sé si tú lo sabías, pero eso es peor. No me acuerdo cómo es que es, pero sí sé que es del hueso calcáneo. Bone spurs. No sé cómo se diga en inglés. Pero se crecen por un lado. No, el hueso no crece hacia un lado, crece todo hacia acá. ¿Todo? Sí, crece hacia acá. Y es como si fuera como la pata de la gallina, que la pata de la gallina aquí en la parte de atrás tiene como un dedo o algo extra. Y eso crece de esa manera, crece de manera normal. Y hace que, por eso te digo que es peor para las mujeres. Okay. Yo lo sé porque yo conocí una sargento que le pasó, que tenía esa enfermedad en los dos pies. Y ella después no podía utilizar los zapatos de la policía porque los zapatos de echador de la policía, porque le apretaban, y lo que le hacían era que Gloria, creo que se llama, ya no me acuerdo bien, y cuando se ponía esos zapatos ella no podía durar mucho tiempo de pie con esos zapatos. Entonces por eso te digo que es peor para una mujer. Para un hombre pues se puede poner una bota y la bota puede acomodarse, pero es peor para la mujer. Por eso te digo que es peor para la mujer. Caídas de más de 10 pies o 3 metros, de 2 o 3 veces la altura del niño. Cuando su paciente es un niño, lo siguiente constituye un dato significativo del MOI. Caídas de más de 10 pies, 3 metros o 2 o 3 veces la altura del niño. Accidente de vehículo de velocidad media o a alta, que es de 25 millas por hora. Tengan en cuenta también que los niños pequeños tienen la parte superior pesada, por lo que tienden a caer de cabeza incluso tras caídas desde una altura pequeña. El triage, si es posible, llevar a los niños a un centro de trauma pediátrico. La altura de la caída, el tipo de superficie golpeada, la parte del cuerpo que impacta primero, seguida por el camino de desplazamiento de energía. Muchas caídas, especialmente las que sufren los pacientes mayores, no son el resultado de traumatismos de alta energía, aunque puedan producirse fracturas óseas. Los pacientes mayores a menudo tienen osteoporosis, una condición en la cual los huesos pueden fallar bajo una tensión relativamente baja debido a su debilitamiento estructural.
Debido a esta condición, un paciente mayor puede sufrir fractura como resultado de una caída. Desde una posición de pie, estos casos no constituyen un verdadero traumatismo de alta energía, a menos que el paciente haya caído desde una altura considerable. Poblaciones especiales. Muchos pacientes mayores sufren lesiones graves al caer desde el suelo. Qué pesar. Evalúa a los pacientes mayores para detectar todas las posibles lesiones, incluso las causas por caídas de bajo impacto. Esto sí es verdad, porque la abuelita de Adrianita, ella, creo que fue ella, no me acuerdo quién, o una tía, ella se cayó de su propia altura y ella se fracturó la mano, el hueso, y es porque tenía osteoporosis y ella cayó, puso la manito y se fracturó el hueso. Sí, y es peor. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? Ella se murió hace muchísimos años. No, pero en este caso. En este caso ella creo que ella pasaba a los 78, 79 años. Eso siempre es lo que es peor para los viejos. Se cae. Sí, las caídas. Eso es lo que pasa a veces y se rompe el hueso. Ajá. Especialmente para mujeres con osteoporosis. Uy, sí. ¿Qué pasó ahí? Un trauma penetrante. ¿De qué? No, pues solamente es un objeto que cruzó de lado a lado. Sí, entonces eso sí lo sé porque precisamente yo sé que entre más mayor seas, puedes tener más probabilidad de lesión, de fractura, por caída, sí, así sea de tu propia altura. Incluso, sí, yo me acuerdo quién fue, yo estaba en el hospital de la policía también de alguien bien viejito, ya que solamente se cayó y se fracturó la cadera. Exacto. Solamente se cayó así, cayó sentado y se fracturó la cadera. No importa. Sí, eso es lo mismo. En el hospital, ellos siempre tienen que tener cuidado que no se trata de ir al baño solitos. Tienen que estar como con alguien, con una enfermera, cualquiera, porque... No, yo por para eso evitar eso. Yo voy a pedir el tarrito para hacer chichi. No, también eso. Y también no me mire. Yo tenía que hacer eso todos los días. Yo entré. Perdón, estaba estreñido. Y es que está haciendo chichi. Perdóname. Espere que está haciendo chichi. Dejen hacer al viejito chichi, qué pecado. El viejito. Sí. Bueno. Trauma penetrante. Un trauma penetrante es la segunda causa principal de muerte por trauma en Estados Unidos después del traumatismo cerrado. ¿Really? En 2016. Dime otra vez. El trauma penetrante es la segunda causa principal de muerte por trauma en Estados Unidos después del traumatismo cerrado. ¿Sí? Sí, o sea, está el traumatismo cerrado, que es la primera causa, y después el trauma penetrante. Qué feo. Sí, el CDC, en el 2017 el CDC reportó que 38.000 muertes por armas de fuego, cifra ligeramente inferior a la relacionada con vehículos motorizados. Sí, claro, porque eso es un trauma penetrante. Sí, yo no pensaba en eso. En 2017 se reportaron 38.000 muertes por armas de fuego, cifra ligeramente inferior a la relacionada con vehículos motorizados. Increíble. Se murió más gente por vehículos motorizados que por armas de fuego. Y se quejan. Ligeramente inferior a la relacionada con vehículos motorizados vehículos motorizados. El trauma penetrante puede ser la causa accidentalmente por empalamiento o intencionalmente por un cuchillo, un picahielos u otra arma. A menudo es difícil Es difícil determinar las heridas de entrada y salida de un proyectil en un entorno prehospitalario. Primero determine el número de lesiones penetrantes. Luego combine esa información con los aspectos importantes que ya conoce sobre la posible vía de penetración de los proyectiles para formar un índice de sospecha sobre lesiones visibles que ponen en peligro la vida. En las penetraciones de baja energía, las lesiones son causadas por los bordes afilados del objeto que se atraviesa el cuerpo y por lo tanto están cerca de su trayectoria. Sin embargo,
Las armas como cuchillos podrían haberse movido deliberadamente internamente, causando más daño del que la herida externa podría sugerir. Intente determinar la longitud del objeto penetrante. Hijuepucha. Las lesiones por penetraciones de baja energía como una puñalada son causadas por bordes afilados del objeto que se mueve a través del cuerpo. Palabras de sabiduría. No pierda el tiempo intentando determinar si una herida penetrante es una herida de entrada o de salida. Esto puede ser difícil. En lugar de eso, concéntrese en identificar todas las heridas y brindar la atención adecuada. No creo que diga acá, pero para cuando, por ejemplo, en este caso, cuando hay un objeto así que está penetrando la piel, como esto, pues los primeros auxilios es hay que vendar este objeto y para evitar que se mueva dentro del cuerpo. ¿Sí sabías? ¿Qué pasó? Que por ejemplo en este caso, bueno, yo sé que no estabas prestando cuidado, ¿sí? Pero por ejemplo en una herida con un arma cortopunzante o punzante que ha penetrado el cuerpo, para que este objeto no se mueva de lado a lado mientras que le están transportando, hay que vendar alrededor el objeto y vendar el cuerpo para que el objeto no se mueva ni se mueva dentro del cuerpo, para evitar de que haya más lesiones. Sí, yo escuchaba eso. Para evitar, y si hay que poner harto para que se quede el objeto ahí quieto y no se mueva hasta que lleguen al hospital. Yo escuchaba eso. En velocidad media en velocidad media y alta, en un trauma penetrante, el camino del proyectil, generalmente una bala, puede no ser tan fácil de predecir. Esto se debe a que la bala puede aplanarse, volcarse o incluso rebotar dentro del cuerpo antes de salir. La trayectoria del proyectil se denomina una trayectoria. A la fragmentación, especialmente a las balas frangibles diseñadas para desintegrarse en partículas diminutas al impactar, y estas aumentarán el daño, ya que la presencia de múltiples fragmentos aumenta la probabilidad de que varios órganos o vasos sanguíneos sufran lesiones, como por ejemplo la bala RIP, que son estas que se expanden. De esta habla este tipo, pero esta bala RIP es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al momento de salir expulsadas, todo esto se convierte en mini flechitas, pero esta es diferente a las hollow point, como estas, que hacen que se expandan. Como un mushroom, o ¿cómo es que se dice mushroom en español? Se me olvidó. Champiñón, gracias, champiñón. Se me olvida. ¿Cómo me estás preguntando eso? Se me olvida, qué pena. Qué raro para ser bilingüe. Pues sí, es que vaina, se me olvidó. Critical Duty. Aquí están las ¿cómo se ven estas? A ver si se puede ver la más grande. Ok, y estas que son la Full Metal Jacket, el Black Talon, Gold Dot, HST, Big Crow, Ranger T, Extreme Defense, Extreme Penetrator, wow, Critical Duty, TAC XPD, Tier G2, XTP, creo que es una T, PD X1, Maximum Expansion. Wow. But you don't need to know all those, baby. No, pero aquí habla sobre la penetración de un, por ejemplo, de las balas que hizo. Mira, dice la fragmentación especialmente de balas frangibles diseñadas para desintegrarse en partículas diminutas al impactar.
Y esas son de esas balas de las que está hablando. Mm. Las balas con camisa metálico, que son las Full Metal Jacket, completa, causan menos daño que las balas fragmentadas debido a su tendencia a atravesar los tejidos corporales. La velocidad de la bala es otro factor en el patrón de lesiones resultante. A menudo hay daño adicional causado por el objeto que se mueve dentro del cuerpo, pero no a lo largo de la vía sospechada. Este fenómeno llamado cavitación, que es un fenómeno en el que la velocidad hace que una bala genere ondas de presión que causan daños lejos de la trayectoria de la bala, ¿sí? Resultados de los rápidos cambios de presión en el tejido y el fluido que se produce con el paso del proyectil, y puede resultar en lesiones graves a órganos internos distantes a la trayectoria real de la bala. Las consecuencias de la cavitación pueden ser temporal o permanente. La cavitación temporal es la lesión resulta en un estiramiento de los tejidos que se produce con los cambios de la presión. En la cavitación permanente, las lesiones se producen a lo largo del camino donde se encuentran proyectiles como una bala ha atravesado el tejido. Manténgase alerta durante la evaluación, ya que los pacientes presentan diversos signos y síntomas según el órgano u órganos afectados. Eso es el cavitation. Sí, pero esto, hay otros videos que muestran que incluso cuando la bala pasa así, cuando sucede esto, dentro de acá, cuando esto se cierra, explota, hace una explosión Se interna. cierra y se abre. Y se abre más por la explosión que se genera interna. Mira, es increíble porque no lleva nada que explote, sino simplemente es la energía que lleva la bala. Y al hacer este movimiento dentro del cuerpo, hace esa explosión interna. Porque está moviendo. Y daña, porque es la energía que lleva la bala. Increíble. Existen... Duele. Supongo que sí. No sé. No, pues pensando en eso ya duele. Pues, bueno. Existen dos tipos de lesiones causadas por cavitación temporal y permanente. Tú sabes que hay un estudio de ultrasonido sobre cavitation en ultrasonido. ¿Sí? Ellos preocupan por cavitation en ultrasonido. ¿Por qué? Es una ola. Es una onda. Sí, es una onda. Ajá. Y eso pues mueve el ¿cómo se dice? El tissue. Y tiene que pues hacer, ¿cómo se dice? Hacer estudios sobre eso, que cómo se afecta a los tissues en ese cavitation. Entonces ya yo sé que eso pasa con sonidos, solamente sonido. Vibración. ¿Sí? Ok. La relación entre la distancia y la gravedad de la lesión varía según el tipo de arma involucrada, como un rifle, una pistola o una escopeta. La resistencia del aire, y a menudo denominada el arrastre. El arrastre es la resistencia que frena el proyectil por ejemplo, el aire, y que ralentiza el proyectil, disminuyendo la profundidad de la penetración y la energía del proyectil, y por lo tanto reduciendo el daño a los tejidos. Al igual que un barco que se desplaza por el agua, la bala no solo altera los tejidos que están directamente en su camino, pero también aquellos en su estela. Por lo tanto, el área dañada por proyectiles, la velocidad media y alta suele ser mucho mayor que el diámetro del proyectil en sí mismo. Esta es una de las razones por las que las heridas de salida suelen ser mucho más grandes que las heridas de entrada. ¿Dilo otra vez? A ver. La última. Voy desde el punto 3. Al igual que un barco que se desplaza por el agua, la bala no solo altera los tejidos que están directamente en su camino, pero también aquellos en su estela. Por lo tanto, el área dañada por proyectiles de velocidad media y alta suele ser mucho mayor que el diámetro del proyectil en sí mismo. Esta es una de las razones por las que las heridas de salida suelen ser mucho más grandes que las heridas de entrada. Entonces,
Las heridas entrada con las heridas, ¿qué? de salida, ¿Y cuál es peor? la de salida. ¿Por qué? Ven a ver si hay, mira, a ver. Bueno, esto parece es una explosión, pero no parece, este sí puede ser un ejemplo, claro. Un exit wound. Sí, porque, exactamente, porque por ejemplo, Ujú. la bala puede venir por este lado, la bala puede venir por acá, y el daño que viene por la energía que desplaza la bala Ujú. puede dañar más los órganos, por ejemplo en este lado que es el de salida, porque la bala al momento de ingresar, ingresa con toda la energía y la onda que lleva, Ujú. pero toda esa energía la transmite a los órganos, y a pesar de que si la bala es muy pequeña, los órganos circundantes a la herida Ujú. son los que sufren el daño de esa energía, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces por eso cuando sale la bala por acá hace mucho daño, porque toda la onda la está trayendo con sí misma. Entonces por eso las balas cuando hablan de las Full Metal Jacket, por eso es que tú no te acuerdas que dicen, que es que tienen que, por eso unas son para self-defense y la otra son de entrenamiento en papel. Es precisamente por eso, porque se recomienda que mejor que las de self-defense sean como las que tenemos, porque cuando entran al cuerpo paran Ujú. y no salen y pueden dañar a otra persona que está contigua, ¿sí? Ah. Detrás de esa otra persona. Esa es la razón, Ok. porque por eso es que lo llaman Full Metal Jacket, o en español que serían balas encamisadas. En camisa. Encamisadas, sí. Encamisadas. Ajá. Pues yo entiendo. Es increíble, pero cierto. Ok. Yo cuando recién estaba graduado en la policía, nosotros, cuando estábamos en la escuela, nosotros veíamos mucho de todo esto, nos mostraban muchas heridas de combate así por balas, y nos mostraban sobre todo de este tipo El así. exit. Sí, porque estas se pueden dar, por ejemplo, cuando ¿qué es? Cuando de pronto se te dispara el arma y se te dispara en la mano, o porque tú pisas una mina quiebra patas y te vuelve así la pierna o la mano. Ground beef. Sí. Is he bothering you? So mean. ¿Te está molestando? What happened? No, esto fue porque le explotó en la mano algo. Esto no es porque le hayan disparado, esto es pura explosión de que le explotó algo en la mano. Se le nota. That sucks. Sí. Mira cómo se puse. ¿Te gusta cuando alguien te está molestando, Jason? Así igual. Increíble. Pero Sígueme, amor. no estoy mirando heridas de armas de fuego. Yes, I know. You're spending too much time on that. Qué rico. Pues a mí no es que no. Me parece impresionante, sí, pero pues Sucks. para él, o para ella, o para ella, pues no sé. Al igual que en los accidentes automovilísticos, la energía disponible para que una bala cause daño depende más de su velocidad que de su masa, el peso, lo que estábamos hablando. Si la masa de la bala se duplica, la energía disponible causar lesiones se duplica. Si la velocidad de su masa... pues vean, expliquemos ya que tengo aquí un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando la bala va y entra, ella va a ser un orificio de entrada, y toda la energía que viene así desplazándose con la bala va a ser transmitida al interior de los órganos. Y como ella va a transmitir toda esa energía, toda esa zona
va a explotar. O bueno, no es que explote, simplemente la onda de energía abre cierra. y cierra. Y todo eso depende del lugar donde te disparen. Sucks. Sí. Entonces, si la masa de las balas se duplica, la energía si la masa de la bala se duplica, la energía disponible para causar lesiones se duplica. Si la velocidad de la bala se duplica, la energía disponible para causar lesiones se cuadruplica. Espera, ¿qué? Si la velocidad de la bala se duplica, la energía disponible para causar lesiones se cuadruplica. Bueno. ¿Y por qué? Pues no entiendo cómo se puede, pues no sé cómo puedas duplicar la velocidad que ya está, porque solamente con una explosión ya se duplica la masa de la bala, pero cómo puedes cuadruplicar la masa, a menos de que haya una explosión secundaria. ¿Por qué velocidad? ¿Ah? ¿Por qué velocidad de la bala? Sí, la velocidad, porque si dice que si se duplica la velocidad, entonces la lesión se cuadruplica, o sea que entre más, o al menos de que haya una relación entre la pólvora que hay de la bala para poder expulsarla, pero no hay, o sea... Pero estás sobrepensando, amor. Lee esa parte otra vez. Si la masa de la bala se duplica, pero cuando habla de la masa de la bala se duplica es según la fuerza de gravedad. No, estás hablando cuánto pesa ese Por eso, bala. ¿y cuánto más pesa un cuerpo? Cuando tiene más energía para desplazarse. Pero tú no estás... Por eso, cuando tú puedes duplicar la bala, el peso de un elemento, cuando lo sometes a una fuerza cinética, en este caso que es la velocidad y en este caso es la explosión que se genera internamente. Sí, porque por eso es como... Pero ¿cómo vas a masa y velocidad. Por eso, y la masa es masa por, tú lo acabas de decir, es masa por velocidad, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hace? Bueno, déjame leer. Si la masa de la bala se duplica, la energía disponible para causar lesiones se duplica, obviamente. Pero ¿Por si qué? la... ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué? Sí, pues ya lo acabamos de hablar, eso es masa sobre velocidad. Estaba hablando de masa. Por eso, pero... Mami, si la masa de la bala se duplica, la energía disponible para causar lesiones se duplica. Si la velocidad... No es... Sí. Si la velocidad de la bala se duplica, la energía disponible para causar lesiones se cuadruplica. Por esta razón, es importante que intente determinar el tipo de arma utilizada, aunque no es necesario, ni siempre posible, para dirigir entre lesiones de velocidad media y alta. Cualquier información sobre el cuerpo del arma utilizada debe ser comunicada a control médico. Las lesiones de velocidad media pueden ser causadas por pistolas y algunos rifles, mientras que de velocidad alta pueden ser causadas por armas militares. La policía presente en el lugar de los hechos puede ser una fuente útil de información sobre el calibre del arma. Eso me lo estuve imaginando. La policía presente en el lugar de los hechos puede ser una fuente útil de información sobre el calibre del arma. La mayoría de las lesiones por bala en civiles en Estados Unidos es el resultado de armas de baja velocidad. Un factor importante para la gravedad de una herida de bala es el tipo de tejido a través de la cual se produce el proyectil. ¿Qué pasa? El tejido de alta velocidad, el tejido de alta elasticidad, como el músculo tolera mejor el estiramiento del tejido de baja elasticidad, como el hígado en una herida de bala. El material de escopeta, trozos de ropa, piel y cabello introducidos en la herida pueden causar daños masivos de contaminación, lo que aumenta el potencial de infección si el paciente sobrevive al trauma inicial. Esta tabla resume cómo reconocer problemas de desarrollo en pacientes con trauma. Romo o trauma penetrante al cuello. Signos: ruidoso o respiración ruidosa, aumento de la frecuencia respiratoria, hinchazón en la cara o el cuello, el reflejo nauseoso alterado, disminución disminuyendo o baja la puntuación de Glasgow Coma Scale, por debajo de 9 es grave. El SPO2 es
es la sangre en la sangre en el oxígeno en la sangre y decrece o es bajo. Las pulsaciones son rápidas o débiles, disminuyendo o la presión arterial se está disminuyendo o está bajando. El índice de sospecha de sangrado significativo o cuerpos extraños en la parte superior o inferiores de las vías respiratorias causado por obstrucción. Estar alerta por las vías respiratorias y compromiso. En la pared torácica, un traumatismo significativo cerrado de accidentes automovilísticos, accidentes entre automóviles y peatones y otros accidentes, trauma penetrante a la pared torácica, dolor del pecho significativo, obviamente dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, movimiento asimétrico de la pared torácica, efisema subcutáneo, decreciente puntuación de Glasgow Coma Scale menos de 9, que es grave. El pulsímetro de oxígeno está decreciente o es bajo. La presencia de la distensión de la vena aérea de la vena yugular. Las pulsaciones son rápidas y débiles. La disminución de la presión arterial es baja. La presión arterial está disminuyendo, es baja. Pérdida de pulsos periféricos durante la inspiración. Estrechamiento de las pulsaciones, precisiones o estrechamiento. Bueno, este es el índice de sospecha cardíaca, la contusión pulmonar o cardíaca, neumotórax, acumulación de aire o gas en la cavidad pleural, el hemotórax, acumulación de sangre en la cavidad pleural, neumo o hemo, costillas rotas, lo que provoca compromiso respiratorio. Cualquier traumatismo contundente significativo debido a accidentes automovilísticos o lesiones penetrantes. Signos y síntomas: dolor de pecho significativo, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria. Cualquier traumatismo contundente significativo debido a accidentes automovilísticos o lesiones penetrantes. Romo o trauma penetrante al cuello, al pecho, al abdomen o en la ingle. Golpes en la cabeza sufridos durante accidentes automovilísticos, caídas u otros accidentes que producen pérdida del conocimiento, estado mental alterado, incapacidad para recordar acontecimientos, combatibilidad o cambios en patrones del habla, incapacidad para mantener las vías respiratorias, dificultad para mover las extremidades, dolor de cabeza, especialmente con náuseas y vómitos. Decreciente puntuación del Glasgow Coma Scale, que es de menos de 9, que es grave. El oxímetro de pulso es decreciente y bajo. Las pulsaciones son rápidas y débiles. La presión arterial es baja y está disminuyendo. La presión arterial con aumento con lentitud de las pulsaciones. Y el índice de sospechas son lesiones en estas regiones, pueden desgarrarse o causar daño a los grandes vasos sanguíneos ubicados en estas áreas del cuerpo, lo que resulta en hemorragia interna y externa significativa. Está alerta ante la posibilidad de hematomas en el cerebro y sangrado y alrededor del tejido del cerebro, lo que puede provocar el desarrollo de un exceso de presión dentro del cráneo y alrededor del cerebro. Cualquier significativo traumatismo cerrado cae desde la altura significativa o trauma penetrante. ¿Qué signos y síntomas son? Dolor severo en la espalda o en el cuello, antecedentes, dificultad para mover las extremidades, pérdida de sensibilidad u hormigueo en las extremidades, decreciente puntuación del Glasgow Coma Scale, que es de 9 puntos, es grave. Las pulsaciones son débiles o rápidas, o las pulsaciones pueden ser lentas. Y el índice de sospecha, las lesiones de los huesos de la columna vertebral o en la médula espinal. Blast injuries. Lesiones por explosión, aunque más comúnmente se asocian con conflictos militares,
También se observan lesiones por explosiones en práctica en minas civiles, astilleros y plantas químicas, y cada vez más en asociación con actividades terroristas. Como con cualquier explosión, existe el riesgo de contaminación de pacientes por contaminantes ambientales, sustancias químicas, tóxicas o bombas sucias. Las personas lesionadas en las explosiones pueden producir lesiones por cualquiera de 4 mecanismos diferentes. Primary blast injury is due to the blast wave itself. Secondary blast injury is due missiles being propelled by blast force. Tertiary blast injury. ¿Qué pasó? No, leyendo acá, es que no lo pasan porque es una imagen. Ah, bueno, aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me decís? Pero aquí está en español, ya lo traduce aquí. Ok. Lesiones primarias por explosión, entonces están la primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, las lesiones primarias por explosión, estas lesiones se deben exclusivamente a la propia explosión, es decir, el daño corporal se debe a la onda de presión generada por la explosión. Cuando la víctima se encuentra cerca de la explosión, la onda expansiva puede causar la disrupción de vasos sanguíneos importantes, la ruptura de tímpanos y órganos importantes, incluidos los pulmones. Órganos huecos son los más susceptibles a la onda de presión. En algunos casos, las lesiones por ondas de presión pueden amputar extremidades. Lesiones secundarias por explosión. Los daños al cuerpo son resultado de ser golpeado por escombros que salen volando como metrallas del dispositivo o de vidrios o astillas que se han colocado en movimiento por la explosión. Los objetos son propulsados por la fuerza de la onda expansiva y golpean a la víctima, causándole lesiones. Estos objetos pueden viajar grandes distancias y ser propulsados a velocidades tremendas, casi hasta 4.800 km por hora en el caso de las explosiones militares convencionales. Lesiones terciarias por explosiones. Estas lesiones ocurren cuando el paciente es lanzado por la fuerza de la explosión contra un objeto estacionario. Un viento explosivo, cambio repentino en la atmósfera circundante, crea una onda de presión. Esto puede hacer que el cuerpo del paciente salga desprendido o lanzado, lo que resulta en más lesiones. Este desplazamiento físico del cuerpo también se conoce como movimiento de tierra o choque cuando el cuerpo impacta el suelo. Lesiones por explosión cuaternaria. La categoría de lesiones diversas incluyen quemaduras por gases calientes o incendios iniciados por la explosión, lesiones respiratorias por la inhalación de gases tóxicos, asfixia, envenenamiento, lesiones de emergencias médicas ocasionadas como resultado de la explosión, lesiones por aplastamiento por el derrumbe de edificios, contaminación de heridas causadas por sustancias ambientales químicas o tóxicas, radiación, lesiones por bombas sucias y emergencias de salud mental. La esencia de todas las lesiones causadas por la explosión que no sean atribuibles directamente a un mecanismo primario, secundario o terciario se clasifican como lesiones cuaternarias por explosión. La mayoría de los pacientes que sobreviven a una explosión presentan una combinación de los 4 tipos de lesiones mencionados. En el resto del análisis se centrará en las lesiones primarias por explosión, ya que si bien las lesiones secundarias por explosión causan la mayor parte de los traumatismos, las lesiones primarias son las que se pasan por alto con mayor facilidad. Tejidos en riesgo. Órganos huecos. Aquellos que contienen aire, como el oído medio, los pulmones y el tracto gastrointestinal, son los más susceptibles a los cambios de presión. La unión entre tejidos de diferentes densidades y áreas expuestas, como los tejidos de la cabeza y el cuello. También son susceptibles a lesiones. El oído El oído es el sistema orgánico más sensible hasta las lesiones por explosión. La membrana timpánica, evolucionado para detectar cambios menores de presión, se romperá a presiones de 5 a 7 libras por pulgada cuadrada, por encima de la presión atmosférica. Por lo tanto,
Las membranas timpánicas son un indicador sensible de que puede usarse para determinar la posible presencia de otras lesiones por explosión. El paciente puede informe sonado en los oídos. El paciente puede informar un sonido en los oídos, dolor en los oídos o alguna pérdida de audición, y puede ser visible sangre en el canal auditivo. Puede ocurrir dislocación, una pérdida auditiva permanente de los componentes estructurales del oído, como los huesillos que conforman el oído interno. Estos hallazgos pueden utilizarse para ayudar en triage de pacientes según indiquen riesgo de lesiones por presión en los pulmones. Las lesiones pulmonares por explosión se definen como traumatismos pulmonares que consisten en contusiones y hemorragias que resulta en un ataque de corto alcance, una explosión a la detonación de explosivos. Cuando se produce la explosión en un espacio abierto, generalmente se lesionan ambos pulmones. La lesión primaria por explosión a menudo se caracteriza por la ausencia de lesiones externas visibles, por lo tanto puede pasar desapercibida. El paciente puede referir opresión o dolor en el pecho y puede toser sangre y tener una taquipnea u otros signos de problemas respiratorios de angustia, efisema subcutáneo, crepitaciones debajo de la piel. Se pueden palpar sobre el pecho, lo que indica aire en el tórax, neumotórax. Es una lesión común que puede requerir emergencia por descompresión, que está cubierta en el capítulo 30, las lesiones en el pecho. En el campo, para que su paciente sobreviva, un edema pulmonar puede ocurrir rápidamente. Si hay alguna razón para sospechar una lesión pulmonar en una víctima de una lesión, incluso solo la presencia de un tímpano roto, administrar oxígeno para mantener el oxígeno en la sangre de un 94 a un 99%. Evitar dar oxígeno, sin embargo, bajo presión positiva, ya que eso puede simplemente aumentar el daño al pulmón o aumentar el tamaño del neumotórax. Entonces, ¿ahí qué? ¿Y tú qué? ¿No usas ese pressure mask? Entonces? No puedes, no. Una de las más preocupantes lesiones pulmonares por explosión es la embolia aérea arterial, que es burbujas de aire en los vasos sanguíneos arteriales, que se produce por la disrupción alveolar con posterior embolización en el área hacia la vasculatura pulmonar. Incluso pequeñas burbujas de aire pueden entrar en una arteria coronaria, la arteria, y causar daño al miocardio. Las embolias aéreas en el sistema cerebrovascular pueden producir alteraciones en visión, cambio en el comportamiento, cambio en el estado de conciencia y una variedad de otros signos neurológicos. Wow. Órganos sólidos están relativamente protegidos del choque de lesiones por olas, pero también pueden resultar en heridas por misiles secundarios o un cuerpo arrojado. Órganos huecos, sin embargo, pueden lesionarse por los mismos mecanismos que dañan el tejido pulmonar. Se pueden encontrar lesiones cutáneas desde petequias o hemorragias puntiformes de color rojo violáceo que aparecen en la piel, hasta grandes hematomas. La perforación o ruptura del intestino y el colon es un riesgo. Pueden producirse explosiones submarinas en lesiones abdominales graves. Las lesiones neurológicas y los traumatismos craneoencefálicos son las causas más comunes de muerte por lesiones por explosión relacionadas con incidentes terroristas. Subaracnoideo, debajo de la capa aracnoidea que cubre el cerebro, y subdural, debajo de la cubierta más externa del cerebro. A menudo se observan hematomas. Los déficits neurológicos permanentes o transitorios pueden ser secundarios a la conmoción cerebral. La hemorragia interna en el cerebro o embolia aérea permanentes o transitorios pueden ser secundarios
a la conmoción cerebral, la hemorragia intracerebral o embolia aérea, inconsciencia instantánea pero transitoria, con o sin amnesia retrógrada. ¿Qué es esto? Retrogrado. Sí, que es la incapacidad de recordar los acontecimientos que condujeron a una lesión en la cabeza. No sé, amnesia retrógrada, que no sé cómo pasó esto. Puede iniciarse no solo por un traumatismo craneoencefálico, sino también por problemas cardiovasculares. La bradicardia y la hipotensión son comunes después de una onda de presión intensa en una explosión. Las lesiones en las extremidades, incluidas las amputaciones traumáticas, son comunes. Los pacientes con lesiones traumáticas por amputación es probable que las personas sufran lesiones fatales secundarias a la explosión por el viento posterior. En el combate actual, la mejora de los chalecos antibalas ha incrementado el número de supervivientes de heridas por explosión causadas por metralla en el torso. Sin embargo, el número de lesiones ortopédicas en las extremidades graves ha aumentado. Además, mientras que la armadura corporal puede limitar o evitar que la metralla entre en el cuerpo, también atrapa más energía de la onda expansiva, por lo que posiblemente resulte en la víctima es arrojada hacia atrás, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones en la columna vertebral, médula espinal y lesiones en la médula espinal. Aunque las lesiones por explosión se han producido habitualmente en zonas de guerra, ocurren a menudo en entornos industriales y lamentablemente actualmente son más comunes debido al mayor uso de explosivos como herramienta para el terrorismo urbano, y en Estados Unidos por explosiones en laboratorios de metanfetamina, aunque las lesiones por explosiones en civiles en un entorno industrial o minero solía caracterizarse principalmente por lesiones por explosiones y quemaduras. Las bombas terroristas a menudo contienen metralla. Como un EMT, tú y otros servidores médicos de emergencia y el personal de servicios de trauma deben estar completamente capacitados y ser conscientes de qué esperar en estos escenarios. Se esperan cosas horribles, porque eso sí es feísimo. Voy a dejar hasta aquí. Mañana veo este que es el trauma multisistémico. La evaluación del paciente y Management, Transport and Destination. Your destination is on your right. Miércoles. Horrible.